Tony Hernández Pumarejo, escritor y autor, orador profesional y motivacional, presentador de televisión, coach de vida y embajador internacional para el autismo y la salud mental. Está orgulloso de invitarte a su podcast My Time con Tony Hernández Pumarejo. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de My Time con Tony Hernández Pumarejo. Este es su anfitrión, Tony Hernández Pumarejo. Y hoy tengo una entrevista muy especial con la señora Lucia Barbeto. Lucia es una mamá de un joven adulto autista y ella tiene una historia que quizás puedas decir que es común porque ella es mamá de un autista, pero al mismo tiempo yo digo que en el autismo hay diferentes historias. Tenemos cosas comunes, pero es siempre importante aprender de cómo se vive el autismo, especialmente de la perspectiva de los padres y de las madres. Así que Lucía ella es profesional de BCBA, que es BCABA, BCABA, que es analista asistente del analista de conducta. asistente de analista de conducta. Ella puede trabajar en lo que son las terapias ABA. Exacto. Y Lucía ella es miembro de la Junta de Directores de la Sociedad de Autismo de la Florida, que es una organización que aboga por los derechos de las personas con autismo en el estado de la Florida, y una organización de la cual yo estoy muy familiarizado. Ya anteriormente fui parte de la organización de la Sociedad de Autismo de la Florida, así que yo tengo el honor y privilegio de entrevistar hoy a Lucía Barbeto. Lucía, gracias por haber venido hoy a este episodio de My Time con Tony Hernández Pumarejo. No, gracias a ti por la invitación. Es un placer y estoy feliz de poder estar aquí contigo y compartir parte de mi experiencia y de mi historia con la gente para, si les puede servir de algo, pues ya está la misión cumplida. Exacto, y eso es el propósito de este podcast. Yo digo que si puedes aprender, especialmente porque hablamos de diferentes temas, pero yo siempre tengo un enfoque especial con lo que es el autismo. La razón la cual es porque el autismo es mi trabajo principal, siendo lo que es un advocate o un defensor de la autista, y no solamente siendo defensor, sino haber vivido con el autismo desde cuando yo fui diagnosticado, a los 3 años. O sea que el autismo es parte de mi vida, es parte de quien yo soy, y es por eso que que para mí el autismo es bien importante para mí y hay que hablarlo. Y no solamente hay que hablarlo, sino que es una misión que tanto tú como yo tenemos de nuestra sociedad, de abogar, de crear concientización, aceptación de los seres humanos autistas y crear acción en nuestra sociedad para poder ayudar a los seres autistas y sus familias en darle las herramientas y los apoyos para cumplir la misión que todos tenemos en lo que es el autismo, calidad de vida. Así que yo tengo el honor. Correcto. Perfecto. Así que, de nuevo, Lucía, gracias por haber venido. Y, Lucía, vamos a empezar. Yo hago esta pregunta a todos mis invitados e invitadas. Y quiero preguntarte, ¿cómo tú definirías la vida de Lucía Barbeto? Especialmente siendo mamá de un hijo autista profesional. ¿Cómo tú describirías tu vida en unas pocas palabras? Mi vida la definiría en un antes y un después. Un antes, como mujer, como inmigrante, como hispana, en un país donde no hablaba el idioma cuando llegué, hace 25 años, donde tenía muchos sueños y muchas metas por cumplir. Cumplí muchas de ellas porque llegué a ser profesional, llegué a ser ejecutiva en empresas de logística. Y bueno, después de mucho esfuerzo y sacrificio y de lograr una carrera profesional en el mundo de las finanzas, pues en el 2004 vino mi hijo, nació mi hijo mayor, y realmente pues eso supuso, como digo, un antes y un después. Entonces, no solamente vino con autismo,
y en ese momento obviamente no podíamos dimensionar la severidad del grado de autismo que él tenía, sino que además, bueno, su autismo es bastante severo. Entonces, a raíz de la severidad de su autismo y de haber desarrollado epilepsia, pues Lucía Barbeito tuvo que replantearse sus metas personales y profesionales. Entonces, una vez que pudimos, digamos, controlar hasta cierto punto las convulsiones de Héctor, yo quería volver a reintegrarme en el mundo laboral, pero obviamente no pagando el precio que suponía seguir en mi carrera profesional. Así que lo que hice fue volver a la universidad, eh, sacar algunos créditos en educación infantil para embarcarme en un proyecto estuve en un centro de niños, o sea, teníamos niños neurotípicos y neurodivergentes. Estuve en 3 años en ese proyecto de educación infantil y estando en ese proyecto, pues realmente ahí creo que fue donde realmente descubrí la misión que Dios tenía para mí en la tierra, ¿no? Creo que todos venimos con una misión a este mundo y la mía, pues, hasta ese momento creo que no la había o no había sido consciente, ¿no? de cuál era mi misión. Y entonces, bueno, me apasionó trabajar con niños, me apasionó el mundo de la educación y volví nuevamente a la universidad y saqué una certificación en Positive Behavior Support, en estrategias de disciplina positiva, que son básicamente enfocadas en el campo de la educación. Y haciendo esa certificación, pues realmente creo que ahí fue que también llegué y pensé que era una manera de poder no solamente abogar por los derechos de las personas con discapacidad y poder ayudar a mi hijo, sino que también podía dotarme de herramientas para yo poder ayudar a otras familias desde el trabajo de campo, ¿no? Entonces empecé un máster en Applied Behavior Analysis, en terapia ABA, Ujú, que me graduó ahora en mayo, si Dios quiere, mm. y me convertí en BCABA. Ahora espero pronto ser BCBA para poder ayudar de primera mano a más familias. Exacto. No, y tú tienes una misión y mencionaste una palabra clave que es misión. O sea, que el autismo entró a tu vida cuando tu hijo fue diagnosticado en el 2004. ¿Cuántos años él tenía cuando fue diagnosticado? Bueno, yo me di cuenta de que mi hijo presentaba un retraso en el desarrollo desde que él tenía 9 meses. Lo que pasa es que, claro, sabes perfectamente que los médicos aquí siempre pues tratan de restarle importancia a las preocupaciones de los padres en ese sentido y entonces te dicen que no, que todos los niños no desarrollan igual, que los niños, eh, especialmente los varones, se retrasan más en el lenguaje y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el diagnóstico oficial fue a los 5 años a través del el Agency for Persons with Disabilities, o APD, pero realmente un neurólogo, bueno, emitió una impresión de autismo dentro del espectro del autismo cuando él tenía 18 meses. Oh, ok, y entonces, y estamos hablando un tiempo también que en términos de los recursos y apoyos en relación al autismo no eran tan, no sé si decir la palabra abundante, sino que no es como ahora. Hoy en día hay más herramientas y más apoyos para poder apoyar a las familias en proceso de una evaluación. Antes no era así. O sea, muchas personas pueden decir "Oh, Sí. que la tasa del autismo ha aumentado, pero hay que tener, o sea, ahí sí puede haber diferentes factores y hay diferentes estudios, pero una cosa que hay que tener en consideración es que se han mejorado los procesos de hacer diagnóstico de autismo. Yo creo que, ¿Qué tú honestamente, crees? bueno, yo creo que sí es cierto que hemos avanzado en estos últimos 20 años, digamos, que mi hijo va a Ujú, cumplir 20 años este año. Creo que sí ha habido un avance en cuanto a concienciación. Creo que la sociedad conoce más de la palabra autismo, que no necesariamente significa que conoce más sobre el autismo, pero sí ha escuchado mucho más el hablar de autismo. Y hemos avanzado en ese sentido, en el campo de la educación, en cuanto a recursos para la gente poder formarse sobre el autismo, también creo que se ha mejorado algo, pero creo que falta mucho por hacer en términos de realmente tener recursos tangibles, ¿no? Que se traduzcan en servicios que las personas tienen, porque a pesar de que sí es verdad que ahora Medicaid, por ejemplo, aquí en Florida cubre las terapias ABA,
pero luego tenemos en el mundo dentro de lo que es la educación, el sistema público escolar es sinceramente deficiente, al menos aquí en el condado Miami-Dade, que es donde yo vivo, pues es lamentable. Lo digo por experiencia propia como madre y por experiencia propia como profesional de la salud, porque voy a escuelas y veo cómo se están llevando a cabo la educación en las aulas de educación especial y sinceramente es desolador. La situación es desoladora porque vemos personas, o sea, profesionales de la educación, maestros, que no tienen los recursos que necesitan. Vemos a niños en aulas donde hay un exceso de niños, bajo mi punto de vista, y donde obviamente pues, no reciben la educación que se supone que deben de recibir, sin contar que muchas veces estas aulas se encuentran o en la parte de atrás del edificio o en lo que le llaman portables aquí, que son como clases de estas portables, o sea, son aulas o sea, que no forman parte de la estructura física del edificio, sino que las ponen aparte y ahí es donde educan a estos niños. Entonces, el tema de la educación especial es desoladora, aunque ya, como digo, recursos en cuanto a terapias, pues sí que ha habido una cierta mejoría, pero queda mucho por hacer. Y muchísimo por hacer, diría, Ujú. porque tú sabes, el caso de las escuelas de la educación ha sido deficiente y muchos casos lamentables de abusos y de Mm. atropellos contra la población. No vamos a ir, ¿sabes? Hay un incidente pasó reciente de muchos que han ocurrido lamentablemente en el sistema escolar de un maestro en Tampa que abusó, ¿sabes? Que le dio a un estudiante con autismo en días recientes, por ejemplo. Sí, yo puedo Y hablar de mi caso propio, o sea, sí. yo tengo la experiencia propia, en Si primera puedes, persona. si puedes compartir, porque, Claro. Lucia, hay mamás y padres y familias que están escuchando y que están viendo este podcast. Si por favor puedes compartir de la experiencia que tú tuviste con Ujú. tu hijo en el sistema escolar. Si puedes compartir de eso, por favor. Bueno, mi hijo estuvo en el sistema público escolar, Mm. donde ellos sabían perfectamente, porque acabamos de tener una reunión que él acababa de salir del hospital porque él tenía epilepsia y convulsionaba frecuentemente. Y entonces, bueno, tuvo un accidente donde perdió parte de los dientes frontales, que eran dientes permanentes, no eran dientes de leche. Y a día de hoy yo todavía no sé lo que pasó. Nadie quiso hacerse responsable, todo el mundo miró para otro lado. Yo tuve que demandar al distrito escolar. eh, Hubo una negociación, no llegamos a juicio, pero sí tuve que ponerles una demanda. Y obviamente, pues cogí miedo. Una persona muy vulnerable porque mi hijo no se comunica, no es nada funcional, no se vale por sí mismo para absolutamente nada, en un entorno donde había ocurrido este tipo de incidente y nadie quiso hacerse responsable, pues lógicamente pues mi decisión fue ponerlo homeschool, como le decimos aquí, ¿no? En la escuela en casa. Y a través de la beca que existe, las becas del gobierno, el Step Up for Students, pues puedo darle la educación que necesita aquí en mi casa. Sí, y eso y ocurre frecuente en nuestra Ujú. comunidad, en frecuencia, porque lamentablemente están ocurriendo estos casos que quedan sin resolver, ¿sabes? Exactamente. No hay Yo tuve la suerte de que las terapeutas privadas mías, que bueno, que trabajaban con mi hijo en mi casa, iban al colegio. Entonces hubo un lapso entre una y otra y fue cuando pasó el accidente. Entonces, de alguna manera, entre una y otra, pues hubo como ese tiempo en el que se pudo demostrar que antes de que llegase la segunda, pues mi hijo estaba en buenas condiciones, o sea, estaba perfectamente, no tenía ningún tipo pues de daño físico, ¿no? Pero sí tengo testimonios de madres que me escribieron, o sea, que me han escrito, porque yo llevo bastante tiempo moviéndome en el mundo de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Me hice Certified Advocate en el 2016
Y bueno, he tenido madres, e incluso una me llegó a mandar una fotografía de su hijo con una mordida en el hombro y lamentablemente no se pudo hacer nada porque no hay forma de demostrar. Son niños que no hablan, son niños que no se comunican, entonces, ¿cómo podemos demostrar que eso pasó en la escuela? Es imposible de demostrar. Entonces, por eso es que Autism Society of Florida, bueno, por eso fue una de las razones por las que me vinculé a esta organización, ¿no? Para poder promover medidas a nivel legislativo para poder defender los derechos de las personas con autismo. Exacto. Y yendo en esa línea, Lucía, si nos puede hablar, porque estas son situaciones que ocurren en nuestra comunidad, o sea, del abuso en el sistema escolar, los estudiantes escapándose de las aulas, Ujú. lo que es, ¿saben? Lamentablemente muchos maestros que, aunque tengan ciertos certificados, pero no tienen, honestamente, la experiencia para poder trabajar con los estudiantes con discapacidad, que es triste que sigan Sí, ocurriendo estos casos lamentables. Y son, falta y, recursos y formación exacto, y compromiso. Falta muchas también. cosas. O sea, que Sí, por eso que una hemos, combinación de factores. o sea, muchas cosas. Por eso que o sea, yo digo, ok, ha habido mejoras, pero falta mucho, mucho, mucho por hacer. Y es la realidad. Exacto. Y estos son los temas que hay que hablar de las realidades Ujú. de vivir en el autismo. Porque estas son las realidades que todos los días ocurren. Y, Mm. y como muchas veces las familias se sienten abandonados, como que nadie nos lo está escuchando en la sociedad. Por eso yo siempre digo, es que en cada entrevista que hago siempre digo lo mismo. Mi problema no es mi hijo. Mi hijo vive en un entorno de cariño, de comprensión, en un entorno seguro, rodeado de su familia. Mi problema es cuando salgo a la calle. El encontrarme con una sociedad que muchas veces la falta de tolerancia, de empatía, de solidaridad, vamos, es lo que abunda, ¿no? Entonces, ese es realmente el reto de todas las familias que tenemos hijos con discapacidad. El salir a la calle con nuestros hijos y encontrarte gente que son incapaces de, bueno, de poder ponerse en tus zapatos por 5 minutos, ¿no? Y entender una situación tan compleja como la que nosotros vivimos. Exacto. Y Lucía, vamos a hablar un poquito, o sea, vamos a hablar de tu organización Autism Society of Florida, y de las medidas legislativas que ustedes están apoyando en favor de nuestra población. Pero primero que todo, porque quizás hayan personas, no quizás, va a haber personas Ujú, que no estén muy familiarizados con esto del autismo, con el término de advocacy, de defender los ujú. derechos. Si nos puede explicar a nuestro público que nos está viendo y que nos está escuchando, ¿qué consiste abogar? ¿Qué consiste advocacy? Si nos puede ir más en detalle, por favor. Bueno, como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Entonces, el convertirte en defensor de las personas con discapacidad o en este caso, Certified Advocate, es un compromiso que uno adquiere a la hora de educarte, de prepararte y de llevar a cabo colaboración con organizaciones que puedan favorecer los derechos de las personas con discapacidad a cualquier nivel. O sea, no todas las personas son buenas en todo, ni todas las personas tienen habilidades para todo. Entonces, en la medida de tus posibilidades, dentro de lo que tú seas capaz de hacer y de las habilidades que tú tengas, pues debes de involucrarte para apoyar organizaciones que sirvan en favor de nuestra comunidad. En mi caso, yo bueno, me uní a Autism Society of Florida en mi compromiso por apoyar iniciativas que se llevan a cabo, especialmente a nivel legislativo. Autism Society of Florida también ofrece otro tipo de apoyos y de ayuda, información, recursos a las familias con autismo, pero especialmente lo que hacemos es unir fuerzas para, bueno, pues cabildear, como se puede decir, así en palabras simples, ¿no? Porque en realidad lo que hacemos es Ujú. cabildear en Tallahassee para que las leyes que consideramos que son necesarias para asegurar el bienestar y la independencia de las personas con autismo se puedan llevar a cabo. Y eso es bien importante, cabildear o en lo que es en inglés lobby, Ujú, para poder exactamente. advocate, luchar por estas medidas legislativas. Yo he hecho eso también como defensor. Yo he ido a Tallahassee Ujú. o sea, en términos de luchar y, 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 y abogar para que estas medidas legislativas
se aprueben en favor de nuestra población. Si nos puede un poco más de detalles de las medidas legislativas que ahora mismo están bajo consideración en la legislatura de la Florida. Bueno, ahora mismo en estos momentos, Autism Society of Florida está llevando a cabo varias iniciativas en Tallahassee, intentando que pasen proyectos de ley eh, que abarcan diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el tema de las cámaras en las aulas de educación especial. Fundamentalmente, bueno, obviamente, por mi situación personal, yo soy una de las férreas defensoras de esta medida y bueno, y me encantaría que todo el mundo apoyase esta medida porque creo que es muy necesaria. Entonces, fundamentalmente lo que hacemos es tratar de que ese proyecto de ley pase y se implante. Ya hay un proyecto piloto que se está llevando a cabo en Broward que va a durar 3 años. Si no me equivoco, este era el último año en que se finalizaba el proyecto piloto. Y, y bueno, la idea es de que no se quede en un proyecto piloto, la idea es de que se materialice y se convierta en proyecto de ley. Otra de las iniciativas es un protocolo que queremos llevar a cabo para que las escuelas estén obligadas a tener pues, precisamente eso, ¿no? Como establecido un protocolo a la hora de que los niños, los estudiantes, pues por su condición de autismo o cualquier otro tipo de retraso intelectual, pues se alejen del área donde deberían de estar. A veces lo hacen de manera inconsciente, otras veces no son, bueno, no son capaces de dimensionar, ¿no? La seriedad de lo que hacen y van caminando, van deambulando sin realmente ser conscientes. Entonces, eh, estamos tratando de que se lleve a cabo una ley en la que el colegio tenga ese protocolo y se active inmediatamente, pues como el código Amber, por ejemplo, cuando desaparece un niño. Entonces, bueno, esta medida creo que también es muy importante. También Autism Society of Florida está muy comprometido con el tema de la concienciación y la prevención de la muerte por ahogo, que también va muy vinculado a este tema del elopement, que se dice en inglés, ¿no? El que los niños se escapan, ¿no? Ujú. Como sabes, la Florida está rodeada de agua y entonces hay casos, tristemente, sabemos de casos que estos niños cuando se han alejado del área donde tienen que estar, pues han terminado ahogados en canales y, y la verdad es que son muertes que de alguna manera, pues, no sé si se podrían haber llegado a evitar o no, pero creo que todo recurso es poco para tratar de mejorar esta situación. Entonces, a través de Autism Society of Florida, nosotros ofrecemos entrenamiento, bueno, intentamos recaudar fondos los máximos posibles para poder ofrecer entrenamiento a los monitores de natación para que enseñen a nadar a las personas con autismo. También entregamos alarmas para ponerlas en las casas, para que si el niño sale de la casa sin que el padre lo sepa, pues suene una alarma y bueno, notifique al padre de que se ha abierto una puerta, una ventana y entonces el padre pueda tomar medidas. Y también estamos llevando a cabo entrenamiento de CPR, lo que es los primeros auxilios. Entrenamiento a los padres para que, bueno, en el triste caso de que llegue un momento en el que por alguna razón los padres tengan que hacer primeros auxilios, antes de que llegue la ambulancia, pues eh, se les entrena para eso. O sea, básicamente, creo que son algunas de las iniciativas importantes que se están llevando a cabo. También en el pasado, recientemente, Autism Society of Florida lo que hizo fue ayudar a que pasase una ley para que lo que le llaman Registered Behavior Technicians o las RBTs, que son digamos, los técnicos conductuales que dan terapia ABA en los colegios, pues que haya una ley que de alguna manera, porque antes era esta decisión de que la terapeuta diese terapia a los niños en las aulas, se quedaba en una elección de la principal. O sea, si la principal no consideraba que la terapeuta fuese al colegio, pues no dejaba que entrase en el colegio, ¿no? Ahora hay una ley en la que no pueden negar que la terapeuta entre para que el niño pueda recibir los servicios de terapia que puedan ayudarle a ser más independiente.
Excelente. O sea, no, y le agradecemos lo que su organización está haciendo por nuestra comunidad en la Florida. Y es bien importante que nuestro público que nos esté viendo, que nos esté escuchando, tenga en mente, porque, ¿sabes? Estamos hablando de la Florida, pero es bien importante recalcar que esto es, esto es en todos los países, todos los otros estados en Estados Unidos. Bien importante cuando hablamos de luchar por los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo autismo, no solamente es hablando de crear mensajes en redes sociales, Ujú, escribiendo un post, haciendo videos, hablando de autismo, inclusión, aceptación. En ujú. realidad, advocacy o defender es un proceso. Es trabajar con Exactamente. agencias en el gobierno, los comités, es un proceso que no es nada de fácil. Yo le puedo decir de mi experiencia también, está abogando por diferentes proyectos en la Florida también, como por ejemplo entrenamiento a los policías, por ejemplo, Ujú, que es exacto. que también eso es una medida que ahora mismo se está considerando en la legislatura de la Florida, pero también otros proyectos, no solamente los niños, sino también los Ujú, adultos, porque es bien importante hablar de los adultos, porque hay retos en los niños, pero los retos para los adultos es mucho más. Y su hijo ya está en esa fase de mm. transición. Ya no es un niño, eres un adulto joven. Y Un adulto. me alegro que toque ese punto porque Ujú, uno se para a pensar que, no voy a decir la mayoría, pero muchísimos recursos se destinan a lo que es la intervención temprana o a la etapa temprana de los niños. O sea, hay muchísimas ayudas, muchísimos fondos que se destinan a esta causa. Sin embargo, para el tema, una vez que ya el joven o joven adulto pasa los 21 años, vemos que ya realmente las ayudas son prácticamente inexistentes. Entonces ya todo queda en manos de la familia. El tema de la vivienda es algo que preocupa muchísimo. O sea, conozco a muchas familias que tienen hijos con discapacidad que hablan de estos temas, del tema del transporte, del tema de la vivienda, del tema laboral en sí, también la formación a las personas con autismo para que se incorporen al mercado laboral, porque la tasa de desempleo en este segmento de la población es impresionante. Entonces, creo que esa parte, hay una asignatura pendiente con respecto a esa etapa de la vida de las personas con autismo, porque es importante resaltar, que es algo que siempre me gusta mencionar, que el autismo no es una enfermedad, el autismo no se cura, el autismo no se revierte. La persona puede llegar a convertirse en más independiente o menos independiente, más funcional o menos funcional, pero la persona nace con autismo y muere con autismo. Sea, el autismo no desaparece de la vida de la persona. Y es lo que mucha gente, pues, y especialmente cuando los padres nos diagnostican a nuestros hijos, creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Los que ya tenemos, nuestros hijos tienen ya una cierta edad, ¿no? Al principio, como no puedes dimensionar la severidad, mira, acabo de hablar con una persona que precisamente me ha dicho que si me podía poner en contacto con una mamá que recientemente han diagnosticado a su hijo. Em, y ella, claro, está un poco desorientada porque no sabe el grado de autismo que su hijo vaya a desarrollar. Entonces, mi respuesta ha sido, es que nadie lo sabe. O sea, es que cuando un niño tiene 2 años, 3 años, tú no eres capaz o sea, creo que no hay persona, no hay ni siquiera, no padre profesional que pueda eh, pronosticar el alcance del autismo. Porque, como decía una persona que hablé en una ocasión, el diagnóstico no es pronóstico. O sea, hay veces en los que el pronóstico te lo pintan de color negro y luego resulta que la persona logra ser bastante independiente y viceversa. Hay veces en las que parece ser que va a ser un niño bastante funcional, pero luego desarrolla ciertas comorbilidades que, como bien sabe, el autismo pues viene en muchas ocasiones asociado con otro tipo de problemas de salud o problemas que van más allá del simple diagnóstico del autismo. Y entonces, bueno, en esos casos, pues, como digo, o sea, es imposible emitir un pronóstico de lo que va a ser la vida de una persona con autismo. y concuerdo en los diferentes puntos que mencionaste. Lo que es claro es que cada persona autista, y eso, y no importando el nivel, el funcionamiento,
puede Ujú. tener esa capacidad para lograr una mejor calidad de vida. Todos. Exacto. No, Ujú, incluso nivel 3, todos y todas. ujú. Es de nuevo tener los recursos y los apoyos y dar la herramienta para que puedan lograr esa mejor calidad de vida y trabajar conjuntos, empezando en nuestra comunidad y en conjunto con la sociedad para dar esas oportunidades. Y falta mucho por hacer, pero tenemos que tener ese compromiso para poder enfrentar estos retos que nuestra profesión de autista y de discapacidad también enfrenta, para poder Yo, ver que, ujú. que sean seres humanos que puedan lograr esa mejor vida. Yo sé que hay muchas personas que, porque he hablado con muchas familias y muchos padres, ¿no? Que Ujú. el tema del diagnóstico es crucial para ellos, ¿no? O sea, es como, a mí ha habido personas que me han dicho, es que el diagnóstico me dio, no sé, como esa, era como lo que necesitaba saber, ¿no? Es lo que finalmente fue como una respuesta a todas mis preguntas, ¿no? Y yo hasta cierto punto lo puedo llegar a entender. Sin embargo, en mi caso personal, sinceramente te digo, para mí el diagnóstico es lo de menos, porque el diagnóstico te puede servir quizá aquí en Estados Unidos para lograr terapias, porque a veces sin el diagnóstico no te aprueba, el seguro médico no te aprueba los servicios si no tienes el diagnóstico. Pero a nivel personal, a nivel de familia, honestamente a mí el diagnóstico me es indiferente porque ¿qué diferencia puede haber entre que mi hijo tenga un diagnóstico de autismo o no? Si cuando yo salgo a la calle, o sea, mi hijo no va con una etiqueta aquí que dice tengo autismo. O sea, mi hijo tiene una serie de dificultades a las que hay que darle respuesta. Y yo creo que eso está más basado en el tema del buscar, como digo yo siempre, ¿no? La convivencia. Que a mí no me gusta, yo siempre digo que a mí no me gusta hablar de inclusión, me gusta hablar de convivencia. O sea, el rodearte de un entorno de apoyo, de comprensión, de cariño, un entorno seguro, eso va mucho más allá de cualquier diagnóstico, sinceramente. O sea, porque puedes tenerlo o no. O sea, tú puedes ser una persona que tiene autismo y no tienes el diagnóstico. Igual te vas a enfrentar a ciertos retos. Y aunque lo tengas, el diagnóstico, los retos van a seguir siendo los mismos. Entonces, no sé, creo que en mi caso realmente el diagnóstico para mí es irrelevante, totalmente. No entiendo tu punto, eh, pero todo lleva a la misma misión, si tú Ujú. lo ves de esa manera. La misión de todo es la calidad de vida. Sí, Eh, claro, por eso digo que lo que hay es que luchar por la convivencia. O sea, lo que hay sí, es que tratar de generar entornos que permitan la convivencia de las personas, independientemente del diagnóstico que tengan. es O sea, la exacto. etiqueta es lo de menos. Se puede llamar autismo, se puede llamar ADHD, se puede llamar OCD, se puede llamar como se llame. Es crear un entorno de comprensión, de empatía, donde creemos espacios que puedan hacer sentir a una persona que es parte de una misma sociedad, que es donde vivimos todos. O sea, a mí esto de las personas con autismo viven en su mundo o es que tenemos que tratar de que nuestro mundo, las personas con autismo, entren en nuestro mundo. Perdona, que yo le dije en otra conversación que tuve con otra persona, precisamente le dije eso. O sea, es que yo no lo veo como nuestro mundo y su mundo. Aquí hay un solo mundo, es el mundo en el que vivimos todos. Y aquí de lo que se trata es de ¿generamos espacios de convivencia o no? ¿Generamos espacios hostiles donde la persona tenga que pasar por situaciones que para mí son de sentido común, que no debería de pasar por ellas? Porque a veces son situaciones generadas por personas que no tienen empatía, que no tienen sensibilidad hacia otras personas y entonces, bueno, pues es esa falta de empatía, esa falta de sensibilidad, pues genera un entorno hostil en el que estas personas tienen que desenvolverse. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es pues trabajar de la mano, o sea, concienciar. Por eso que sí, eso sí, por eso yo, para mí te digo, para mí es más importante el concienciar y el trabajar en favor de generar esos espacios más que en preocuparnos del diagnóstico que tenemos. Porque ya te digo, podemos buscar mucho, ya tenemos, mira, la tasa de autismo ya es, vamos, para mí, eh, incomprensible. O sea, yo no, me cuesta creer que realmente 36 personas
de cada 100 estén dentro del espectro del autismo. O sea, 1 de cada 36, perdón. Me cuesta creer que 1 de cada 36 personas esté dentro del espectro del autismo. Entonces, ¿qué hacemos con ese número? ¿Qué quiere decir eso? Sí, tenemos un diagnóstico, tenemos el diagnóstico, sabemos que 1 de cada 36 personas enfrenta una situación donde, bueno, tiene ese diagnóstico. Y para mí es más, no sé, o sea, prefiero poner mi energía y mi tiempo en generar eso. Por eso que decidí cambiar mi carrera profesional, por eso es que decidí involucrarme de lleno y bajar al terreno de campo. O sea, por eso estoy involucrada de lleno en el mundo de lo que es la modificación de conducta para favorecer la calidad de vida de estas personas. Porque a mí, más allá del diagnóstico, ¿qué hago yo con poner mucho? Bueno, sí, es verdad que hay que concienciar. Es lo mismo que el tema cuando a mí me hace una gracia porque el día del autismo, el 2 de abril, todo el mundo vestirse de azul. Venga, vamos a hacer caminata. Los $5.000 para Autism Speaks. Sí, vale, me parece genial, estupendo, que se conciencie, que se haga ese día. Pero es que mi día a día no termina el 2 de abril, ni empieza el 2 de abril. O sea, mi situación dura 365 días al año, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Sí. ¿De qué me sirve que nos vistamos de azul una vez al año? Yo trabajo en generar espacio. Sí, o hablar del día ¿sabes? Como el otro día del El 3 de diciembre, el día de la discapacidad. El orgullo autista, el Exacto. día el día, ¿sabes? Yo estoy ya en esa línea que ya ni me importa esos días, ¿sabes? No, Sí. reconozco, pero que ya yo soy más allá, ¿sabes? Ya he ido más allá de esos días también. Esto es ¿Sabes lo que creo 24/7. sinceramente? Ujú. ¿Sabes lo que creo sinceramente? Que eso se está utilizando para mercantilizar el autismo. Es que ya se formó, o sea, es que ya se ha formado una industria como tal. Exactamente. Eso, Entonces hay mucho interés creado detrás de este tema ¿sabes? Del autismo y del merchandising del autismo y hay un interés, no sé, creado por quién ni para qué, pero lo veo muy mercantilizado el tema y ya te digo, por eso yo no gasto mi energía igual que el tema de que si autista, que si persona con autismo, o sea, perdernos en esa lucha semántica o el terapeuta, las terapias ABA, en favor o en contra de las terapias ABA. Exactamente. No sé qué tú piensas de esto. Te pregunto porque tú trabajas como BCBA. Los debates. Bueno, yo creo, claro, yo siempre lo digo, o sea, que el problema no es la terapia, vuelvo al punto, el problema es las personas que implementan la terapia. La terapia conductual, y especialmente en los últimos años donde ha habido grandes avances, porque al principio sí puede ser que se llevaban a cabo, bueno, las personas que hacían este tipo de terapia, pues bueno, ciertas conductas pues llegaban a ser poco éticas, ¿no? Por decirlo así. Pero la terapia de ABA ha evolucionado muchísimo en los últimos 25 años. Entonces, es un campo de terapia que está avalado científicamente, o sea, está demostrado. Yo lo he vivido en primera persona en temas de conducta de mi hijo que han mejorado gracias a la terapia de ABA. Pero claro, volvemos a lo mismo. Si hay personas que entran al mundo de la terapia ABA para ganar dinero, porque aquí, especialmente en Estados Unidos, se paga muy bien, últimamente, al principio no se pagaba tan bien, pero ahora, en los últimos, yo diría que 5 años más o menos, no sé, algo así, bueno, el sueldo de las terapeutas sin experiencia, sin preparación, sin estudios universitarios, o sea, estamos hablando de sueldos que para mí, bueno, no sé, son un poquito Bueno, fuera de contexto. Entonces, claro, muchas personas llegan a este mundo buscando bueno, pero volvemos a lo mismo, o sea, que el sistema se ha conformado de una manera que favorece este tipo de conductas que no son éticas, ¿ves? Entonces es algo que es difícil luchar contra eso, pero sí es cierto que es una metodología que funciona y si se implementa de la manera que se tiene que implementar de manera ética, sí funciona. y los resultados están ahí. Exactamente. Es realidad. Son muchas cosas que faltan por hacer en términos de la Ujú, población de autismo y discapacidades. Pero lo importante es abogar, educarse, ujú, defender esos derechos. Estamos hablando, exactamente. sí, estamos hablando de Florida, pero sabes que estás en Puerto Rico.
estás en la República Dominicana, estás en España, estás en otros países, es importante abogar, saber Ujú, las leyes claro, de cómo, y no solamente, y bien importante, no solamente que se aprueben leyes, porque ahí no termina, es asegurar que se esté implementando las leyes. Es bien claro. importante, es asegurar que se esté cumpliendo con la ley. Bien importante. Lo que pasa que es que la complejidad de los países eh, que no son Estados Unidos, porque aquí, bueno, sabemos que, digamos que la repercusión, eh, a ver cómo te lo digo. El tema es que aquí en Estados Unidos los políticos tienen una consecuencia si no cumplen lo que prometen. O sea, aquí los políticos te hacen una promesa, si no la cumples, te quitan. O sea, las personas votan a los políticos. En muchos países, en los países de nosotros, el sistema político es totalmente diferente. Entonces, claro, es mucho más difícil el que los políticos pues tengan una consecuencia, ¿no? O sea, es mucho más difícil. Por ejemplo, yo te voy a hablar de España, que es lo que conozco, porque yo la política internacional no la domino, no es muy fuerte. Ujú. Pero te puedo hablar, por ejemplo, en España. En España, los partidos políticos, las listas de los políticos que van en cada partido político no las hacen como aquí los ciudadanos. O sea, las hace el mismo partido político. Los partidos políticos se financian con fondos del gobierno, cosa que no pasa aquí. Entonces, claro, es un sistema mucho más complejo de manejar, pero más allá de la dificultad ¿verdad? Del reto que supone todo eso, sí es cierto lo que tú dices. O sea, sí es cierto que en la medida en que los ciudadanos se involucren, en la medida en que los ciudadanos reconozcan el poder que tienen al trasladar sus inquietudes, sus necesidades a los políticos y que juntos, pues obviamente podemos lograr muchas más cosas que de manera individual. Entonces, en la unión está la fuerza. En estos países la gente tiene que unirse, tienen que darse cuenta de que podemos lograr cambios si nos unimos y si todos vamos a una y tratamos de presionar a los políticos de cada país. Entonces, el primer paso comienza por unirnos, por tener una meta común y por trasladarle esas inquietudes a los políticos, más allá de lo que pueda resultar después de todo eso. Pero sin duda ninguna, pues las personas tienen que empoderarse y tienen que saber que su voz es importante y que su voz se puede llegar a escuchar. Exacto, hacer que tu voz sea escuchada y trabajar Ujú. en conjunto en nuestra comunidad, bien importante, para poder abogar por estas reformas que son tan necesitadas para cumplir esa misión. Y Lucía, Exactamente. hemos hablado de diferentes puntos y yo siento que podemos estar más tiempo hablando porque el autismo y lo que es el tema de autismo y discapacidad, ¿sabes? Las causas hay tanto que hay que hablar y mucho por hacer. Ujú. Este, ¿sabes? Antes de concluir nuestra entrevista, si en un minuto me puedes decir, ¿sabes? ¿Qué más hace falta para por el autismo y para poder ayudar a las personas con autismo y discapacidad en nuestra sociedad? Bueno, yo te voy a hablar honestamente. Me encantaría poder decirte que hay que hacer esto, aquello o lo de más allá, pero obviamente yo no tengo la receta mágica. O sea, esto no se trata de una receta mágica en la que podamos decir, mira, el mundo ideal sería este. Que hay que hacer mucho, claro, pero yo, especialmente en estos últimos años, he llegado a una conclusión y es que el mundo es muy difícil que podamos cambiarlo. Es muy difícil porque los países son todos diferentes y los intereses son todos diferentes. Entonces creo que cada persona debe de tratar de rodearse, de tratar de crear y rodearse de un entorno de empatía, de comprensión y más allá de envolverte en una lucha, ¿no? De, digamos, de decir, bueno, vamos a cambiar el mundo, creo que tenemos que empezar por nuestro pequeño mundo, nuestro alrededor. Y de ahí, bueno, si nuestra capacidad nos da para ir ampliando ese campo y ese mundo, bueno, pues perfecto. Pero empezar por una cuota pequeña en la que podamos nosotros rodearnos de, ya te digo, de crear, porque somos personas muy vulnerables. Las familias con discapacidad, pues estamos envueltos en una vulnerabilidad producto de toda esa, de esos servicios que necesitamos para con nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar esos recursos en nuestro entorno y hacer en la medida de lo posible lo que podamos por los que estén a nuestro alrededor. Es lo que creo.
Excelente. Y tu perspectiva, tu experiencia, no solamente como mamá, sino como advocate o defensora de la comunidad con personas con discapacidad, habla por sí solo. Y de verdad que te agradezco a ti por lo que haces por nuestra comunidad, luchando por nuestra comunidad todos los días, que es la causa que nos une en poder dar esas herramientas para nuestra comunidad alrededor del mundo. Y Lucía, ¿cómo las personas que nos están escuchando, nos están viendo, te pueden conseguir? ¿Cómo pueden aprender más de tu organización? ¿Cómo pueden aprender más de tu trabajo? Bueno, bueno, pueden ir a buscar el Autism Society of Florida en los buscadores y ahí pueden contactar a la organización que, bueno, básicamente nos enfocamos en la Florida. Entonces luego también, bueno, pues pueden seguirme en las redes sociales. Tengo cuenta en Instagram y tengo un canal de YouTube que se llama Sin Etiquetas, donde también hago entrevistas a personas inspiradoras. Y bueno, y tú fuiste parte de esa entrevista también. Sí. Así que bueno, me pueden seguir ahí también si quieren. Y yo voy a poner los enlaces, una vez que se publique este episodio, Lucía, yo voy a Ujú, poner los enlaces de su organización y de tus redes sociales para que así las personas, especialmente las familias que tengan seres queridos con autismo, puedan contactarte y puedan aprender más de estas iniciativas que son tan necesitadas por nuestra comunidad y lo que ujú, tú y tu organización están luchando. Así que claro que sí. yo voy a publicar estos enlaces. Así que, Lucía, esto ha sido un episodio único y esto es solamente una historia de muchas historias, millones de historias de lo que es el autismo y las personas con discapacidad. Y te agradezco a ti, Lucía, por haber participado de esta entrevista en mi podcast My Time con Tony Hernández Pumarejo. No, te agradezco a ti por darme la oportunidad de poder elevar mi voz y poder difundir el mensaje. Gracias de verdad, de todo corazón. Gracias a ti. Bueno, este es el final de otro episodio de Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Tony espera que les haya gustado. Si desea obtener más información sobre el trabajo que realiza Tony, suscríbase a sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, que ahora es X, y su página de enlace. También puedes seguir a Tony en su sitio web en tonyhernandezpumarejo.com. Además, si estás interesado en conseguir una copia de su libro, Una vida autista sin libreto, puedes adquirirlo en Amazon o en cualquier plataforma de venta de libros. O puede obtener una copia a través de su sitio web. Entonces, hasta la próxima vez que nos encontréis. Gracias y tengas un día maravilloso. Bendiciones.